Bienvenidas, bienvenidos al lugar de los hijos, una familia, una iglesia y una comunidad donde creemos estas cuatro cosas: que la paternidad de Dios no nos hace huérfanos, nos ayuda, nos fortalece. Y esa paternidad, si tú conoces a Jesús como Rey, Señor y Salvador, eres hija e hijo de Dios. Bajo esa paternidad estamos en una casa. A veces las cosas en casa son difíciles, aún en la casa donde están los hijos de Dios. Por eso tenemos que aprender a ser como papá. Que por medio del amor, ¿no? El amor es el segundo fundamento que trabajamos en esta iglesia. El amor es servirnos, amarnos, apreciarnos, inclusive a la gente que es difícil de amar. ¿Y hay gente difícil de amar dentro de la iglesia? ¿Hay gente difícil de amar en tu casa, en tu familia? ¿Sí? ¿Eres difícil de amar de repente? Levante la mano a los que son difíciles de amar de repente. Ay, yo a veces ni me quiero, me caigo mal. Pero ese amor de Dios cubre multitud de fallas y errores. Y en ese amor podemos hacer la tercera cosa, que es servirnos por medio del evangelismo y el discipulado. Y esto, ojo, es un proceso. Si tú dices, ya llevo los 2 años y medio aquí en la iglesia y me siento igual, recuerda que es un proceso. Es un proceso. Estamos caminando en Jesús, pero por eso te tenemos que empujar a que saludes a alguien, empujar a que llegues temprano. 9 de la mañana empezamos la oración. Empujar a que leas la Biblia, empujar a que no solamente te conformes con el alimento del domingo, sino que también leas tu Biblia a diario, que tengas una relación con Dios. Tan así que ayer, después de un evento al que fuimos, yo ya estaba en mi mente: vamos al súper, comemos algo. Esa crema Aguascalientes, ¿alguien la ha probado? Una crema bien rica. Y me compré un bolillito en Walmart. No pagamos comerciales. Yo ya estaba imaginando eso en mi casa y de repente nos toca ver un accidente de unos chicos en moto. Y yo enojado dije: Dios, yo ya quería ir a descansar. Qué bueno que ya había preparado mi prédica hace 3 meses, esto que vamos a ver ahorita. Dije: Dios, ¿pero por qué? Y ahí estuvimos ayudando, llevamos al chico a su casa. ¿Pero por qué, Dios? Y ya me quería ir a descansar. Ya fui en un evento, fuimos por la despensa con mis suegros. Ya, Dios me dice: por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. ¿Por qué, Dios? Yo quería descansar y despejar mi mente. Son las 11 de la noche. Quería repasar para dar la palabra del Señor. Por cuanto a mí me lo hiciste a ellos. Esto es el evangelio. Esto es hacer iglesia. Te incomoda porque te acostumbras a hacer algo. Diga, cierto. Ojo, esto no es hacer iglesia. Este es un 10% de hacer iglesia. Es ayudar a alguien desconocido sin que te lo pague y sin que venga a la iglesia. ¿Sabías eso? Que no sea un proyecto de yo te ayudo para que vayas un día a la iglesia. No, la gente no son proyectos. La gente es amada por Dios, vengan o no a la iglesia. Y tenemos que aprender eso. Dije: ay, Dios, es cierto. Si yo he dicho: Dios, heme aquí, úsame, también en esas cosas donde no va a haber a lo mejor un resultado, digo, oremos. Se llama Brian, ¿no? Brian Rojas, ¿no? Y está por Clavería. Curiosamente dije: estás por acá, te ayudaremos, ¿no? La idea es hacer iglesia en todo momento, ¿no? Y nuestro último recurso que trabajamos en la iglesia es el carácter. ¿Eso cambia mi carácter? Sí. ¿Cuántos saben que Dios utiliza cosas de sacar tus planes para movilizar tu carácter y ser como el de Jesús? Dios sigue movilizando nuestro carácter al tuyo y entonces va a decir: voy a cambiar tus planes, ¿no? Eso es el fundamento de la iglesia: paternidad, amor, servicio y carácter. Yo sé, espero que lo estén anotando, porque si tú dices: ¿qué estoy aprendiendo de mi iglesia? Por lo menos estas 4 cosas a través de diferentes áreas. Y esta área es, y ya podemos empezar a la grabación, estamos en el año de fructifica y florece. Ay, ¿y cuántos saben que dar fruto requiere tiempo? De hecho, aunque se nos acabe el 2025, vamos a seguir hablando un poquito el 2026, aunque ya tenemos la palabra para el 2026. Vamos a seguir hablando un poquito del fruto, ¿no? De dar fruto, aunque tengamos una palabra para el 2026. Fructifica y florece, porque hemos hablado que Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Y ese es un fruto. El fruto de la justicia trae justicia por sí misma, ¿no?
Tenemos que aprender a confiar en Dios en esto, ¿no? Entonces, este mes de noviembre quedamos que debemos estar hablando de el fruto del dolor y el sufrimiento. Y para eso pidámosle a Dios, yo te pido que nos sigas hablando, te pido que hables a mis oyentes, a los que están aquí en este salón, los que verán la grabación, los de otras iglesias que nos verán, los amigos no creyentes que nos verán, y pedimos que tú traigas una revelación de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias, Jesús. Amén. Esta es la segunda parte del fruto del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo se llama ahora? El fruto del dolor y sufrimiento y los procesos espirituales que produce. El fruto del dolor y sufrimiento y los procesos espirituales que produce. Hablábamos hace 15 días, hace 8 días vino el pastor Diego Lucero, nos habló de solución o relación con nuestro Padre, pero yo quiero darle continuidad al fruto del dolor. ¿Tu dolor y tu sufrimiento tiene para Dios? Sí, para Dios tiene un fruto que dar. A veces no lo podemos ver, pero es tan pesado y todos en la vida vamos a tener dolor, vamos a tener sufrimiento. Si tú no has sufrido del mal de amores, probablemente un día te va a tocar. Levante la mano quien ha sufrido por amor. Amor a la pareja, amor a los hijos, amor a que se te muera un ser querido. Eso es el dolor de amores, ¿no? Yo he visto amigos que sufren por la muerte de un hijo, digo, hoy, por la separación de una relación, hoy, por la muerte de una mascota, y digo, hoy, eso sigue siendo dolor, ¿no? ¿Quién ha tenido el dolor de separarse de un espacio o un lugar? Ya sea una casa, un trabajo, ¿no? ¿Quién ha tenido un dolor de muelas que no se te quita ni durmiendo? ¿No? Estamos hablando también del dolor físico y sufrimiento. Hablábamos hace 15 días la diferencia del dolor, esta experiencia sensorial, física, que causa un malestar, y hablamos del sufrimiento, una característica emocional, mental, llamémosle psicológica, que hace que cuando se combina el dolor y el sufrimiento es algo pesado. Hoy vamos a hablar de 5 cosas que produce como un proceso espiritual el dolor y el sufrimiento en nuestra vida: madurez y carácter, paciencia y resistencia, humildad y dependencia de Dios, esperanza y compasión y empatía. Se las voy a ir explicando una por una. Vamos con la primera: madurez y carácter. Ay, ¿cuántos saben que el sufrimiento produce madurez y carácter? ¿Alguien lo sabía? Ojo, no es de que yo sufriré para ser más maduro, o tú no has madurado, te tengo que hacer sufrir. No. Pero vamos a Santiago, al libro de Santiago, para poder entender eso. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 2 al 4. Y voy a pasar para que me ayuden a leerlo. Creo que voy a romper las dinámicas que siempre estamos acostumbrados. Entonces voy a ir con alguien que me ayude a leer Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Voy a empezar de aquí para allá. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias. Hermanos, tengan por sumo gozo, o sea, estén contentos cuando se hallen en diversas pruebas. Las pruebas producen dolor y producen sufrimiento. La prueba de que estás con el tiempo contado y viene el tráfico, una marcha o algo que te tapa. ¿Alguien le ha pasado? ¡Oh! Y el tren no avanza. ¡Oh! Esa es una prueba. Ten por sumo gozo cuando estés en esa prueba. Esa prueba te está causando cierto dolor, molestia, sufrimiento. Dice, sabiendo que la prueba, vuelve a usar la palabra, la prueba de vuestra fe
¿Produce qué? Paciencia. Una de las formas en las cuales demostramos que alguien es maduro es de que muestra paciencia, ¿no? No, quiero paciencia, Dios, pero ya, ahora. No, el fruto de vuestra fe produce paciencia. El dolor y el sufrimiento que estás teniendo, ¿crees que te pueden ayudar a ser paciente? Yo solamente lo he visto y lo he platicado con muchas mujeres embarazadas, pero el decir ya me cansé, me duele la espalda, esta paciencia, esperar al bebé que pueda nacer, produce en ellas una expectativa en lo particular, ¿no? Que tú, cada vez que tengas una prueba, acuérdate de eso que dice en Santiago: Dios, que la prueba que me está doliendo, el momento donde estoy sufriendo, Dios, que me llene de paciencia. La paciencia nos va a llevar a tener madurez y carácter. Dios es altamente paciente, ¿sí o no? Dios es maduro, ¿sí o no? Es tardo para la ira y grande en misericordia. Es paciente para con nosotros. Mas tenga la paciencia en medio del dolor, en medio del sufrimiento. La paciencia tenga su obra completa para que seamos ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es difícil decir que en medio de tu dolor y de tu sufrimiento mantengas la paciencia, porque es lo primero que perdemos. El dolor hace que nos rindamos. Por eso la tortura sirve. Seamos honestos, ¿alguien llegó a torturar a un sobrinito, hermanito de cálmate, dime la verdad? O el famoso ¿dónde se paró el águila? ¿Alguien aplicó eso alguna vez? ¿Dónde se paró el águila? En un nopal. ¿Cuántas tunas se comió? Ninguna, porque se espinó. ¿Para dónde voló? Arriba, abajo. ¿Sí se acuerdan? A mí mis tíos me lo hacían y uno decía, le decíamos, ahí se quedó el águila. Pues llegó un remolino y se la llevó. La tortura funciona porque hace que el dolor cedan tus convicciones, ¿sí o no? Por dolor, uno dice ya, con tal de que se vaya el dolor, cedo mis convicciones. Que a nosotros nos pongan como en el Coliseo Romano y nos hagan sufrir, y que estén golpeando a tu hijo para que digan, niega tu fe, di que Jesús ya no es el Señor. Mucha gente por el dolor y el sufrimiento llegó a negar a Jesús. Aquí es fácil decir, no, yo amo a Jesús, pero cuando estamos en un proceso de dolor, podríamos hasta decir ya, basta, alto. Porque el dolor es tan fuerte, el sufrimiento es tan fuerte que cedemos la convicción. Y por eso lo que se nos pide aquí en Santiago es que aprendamos a que en medio del dolor, la prueba nos tiene que llevar a ser maduros y pacientes, cabales. Decir, aunque me duele, no voy a negar a Dios. Aunque Dios no me sane, voy a seguir creyendo en ti. Aunque desfallezca, confío en ti. Suena ahorita fácil porque no me está doliendo nada, pero si estoy postrado en cama, ahí es donde la obra de la paciencia tendría que llevarnos a la madurez. ¿Sí me estoy dando a entender? Es difícil por el dolor, pero se nos pide que podamos ser perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Ya después te da ahí el tip de, y si te falta sabiduría, pídele a Dios. ¿Cuántos saben que en el dolor no somos tan inteligentes y hacemos cualquier cosa en medio del dolor? Te duele algo y te tomas algo que al contrario te hace daño, o no sabías si estaba bien o no. Porque el dolor nos puede llevar a no ser sabios, no ser inteligentes. Y en medio del dolor podemos decir, como dice el versículo 5, Dios, no tengo sabiduría, no sé qué hacer. Te pido sabiduría en este momento del dolor y sufrimiento para saber qué hacer. Y el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios, en medio del dolor, en medio de la ansiedad, en medio de la desesperación, en medio de que hay un accidente y estoy con en medio del dolor y el sufrimiento, que la palabra de Dios supere nuestros pensamientos, nos lleve a ser cabales. Eso trae madurez, eso trae formación de carácter. Dios, que en medio de todas las experiencias de dolor que tengamos, ora conmigo, que en medio de toda la experiencia de dolor o sufrimiento que tengamos, seamos maduros, seamos cabales. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Por los dolores que estén pasando mis hermanos, hermanas de aquí presentes, danos esta sabiduría cuando no sabemos qué hacer en medio del dolor. Yo te pido que traigas sabiduría para los que están sufriendo aquí
Y hoy mismo en el hospital siglo XXI, en la raza, en cualquier lugar donde estén sufriendo físicamente o emocionalmente, que les dé sabiduría y que puedan ver que la prueba en medio de todo esto puede producirles paciencia. Gracias, Jesús. ¿Vamos bien? La primera, madurez y carácter. Y todavía si le podemos seguir escarbando, ¿qué proceso espiritual produce el dolor y el sufrimiento? Que aprendamos a ser pacientes y maduros. Siguiente, hablando de la paciencia, vamos a hablar paciencia y resistencia. Paciencia y resistencia. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, 3 y 4. Romanos capítulo 5, 3 y 4. Igual voy a pedir a alguien que nos ayude a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Estoy por aquí. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Muy bien, gracias. Nueva versión internacional. Esta parte que menciona, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En esa versión dice nuestros sufrimientos. Recuerden que hablábamos hace 15 días, cuando encuentres la palabra tribulación es sufrimiento también. Dice, nos gozamos, nos gloriamos en los sufrimientos, tribulaciones, sabiendo que la tribulación o el sufrimiento produce paciencia. Pregunta en tu mente, de este 2025 que ya se nos está acabando, ¿cuál fue el momento de mayor o cuál ha sido el mayor momento de sufrimiento que has tenido? Piensa, si lo has tenido en estos días, si fue inicio de año, recapitula un poquito, enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar hoy a noviembre. ¿Cuál ha sido el momento de mayor sufrimiento físico, dolor o sufrimiento mental de, ay Dios, no la veía venir, no la veía venir? ¿Ya lo captaron? ¿Ya lo tienen en su mente? Pregunta, si ya lo captaste en tu mente, ¿creció tu paciencia en medio de ese sufrimiento, ese dolor? Pregúntate, ¿ya soy más tolerante? ¿Aumentó mi tolerancia al dolor? Porque eso llega a suceder, ¿no? ¿Han visto que a los niños cuando se caen y se les apapachan, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, de repente se hacen muy frágiles de carácter? Mamá, me pasó algo. ¿Y sabías que alguna parte, y lo vamos a ver la siguiente clase que me toca, hay árboles que para que puedan dar fruto les tienen que clavar unos clavos, si no, no dan fruto? ¿Sí sabían eso? Y yo decía, ¿por qué? Hay algunos dolores que nosotros nos producen paciencia, ¿sí o no? Y aumentan lo que llaman el umbral del dolor. Mamás que tienen más de 2 hijos, 3 hijos, ¿vieron que cambió su umbral del dolor entre más hijos tenían? Por allá dicen que sí, acá sí, acá sí. Yo tengo una amiga en la escuela que tiene 6 hijos, bueno, en la universidad, que me decía, ya no me dolía tanto y parecía que hacía y ya salía, no me dolía. Dije, ¿en serio? Y tengo amigas que me dicen, no, duele hasta el alma. Yo no sé, pero te hace más fuerte. He visto películas. La primera película que vi que hicieron eso era El Contador con Ben Affleck, ¿no? Que se pegaba aquí, no sé si saben, se pegaba aquí. Yo decía, ¿pero por qué se pega? Y hay algunas artes marciales que se pegan para fortalecer los músculos y los huesos. ¿Cuántos sabían eso? Y entonces entre las espinillas se pegan para fortalecer. Funcionó y se rascan con un palo y se pegan. Yo decía, ay, ¿por qué? Porque el dolor en algunos crea resistencia o callo, ¿sí o no? Los que han trabajado en campo o los que saben que tienen manos así callosas, dicen, ¿qué no te duele? ¿Quién ha agarrado espinas y dice, ay, me espiné? Y los jardineros, no, usted aguántese, ¿no? Y yo digo, sin guantes, dice, se nota que es turista, porque ya tienen, el dolor produjo un callo. Y probablemente en algunos de nosotros el sufrimiento que has tenido, pregúntate, Dios, ¿qué tanto he aprendido y qué tanto he sido paciente en esto? Porque el segundo elemento que causa directamente o que el proceso espiritual que nos lleva el dolor y el sufrimiento es ser pacientes. Dios, ¿por qué me sigue doliendo? ¿Y qué tal si Dios dice, todavía no aprendes la lección?
Dios, pero me duele, ¿hasta cuándo? Hasta que puedas confiar en mí y decir, Dios, me rindo a ti. No estoy rindiendo mi vida así de ya no quiero, sino me rindo a ti. Haz lo que quieras. Porque entre más se resiste, más duele. ¿Sí o no? Máquina de toques, 15 de septiembre. ¿Se acuerdan? Llevaron una máquina de toques el 15 de septiembre. Y entre más aprietas, más sientes. Más aflojas, menos duele. ¿Han visto eso? Un día vamos a tener una máquina de toques para hablar de sufrimiento. Porque entre más nos aferramos a algo, puede que nos duela más. Y si el aprendizaje del dolor o sufrimiento que estamos viviendo es que seamos pacientes, y no solamente pacientes, sino perseverantes. Que seamos perseverantes, porque dice el versículo 4, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Ok, Dios, el sufrimiento y la tribulación me va a dar paciencia, y todavía la paciencia va a producir más prueba. ¿Te ha pasado que tú dices, ya estoy más tranquilo, y pasa otra cosa y dices, pero ¿por qué me llueve sobre mojado? ¿Ya había pasado? ¿A alguien le ha pasado? El sufrimiento, tribulación produce paciencia, pero la paciencia todavía te produce prueba. Yo pensé que ya había acabado, ya le había perdonado y todavía se pone así, ya había dado el paso, ya se me había quitado el dolor de acá, ahora me llega uno de acá. Dios, ¿qué pasa? ¿A alguien le ha pasado eso? Aquí lo está diciendo Romanos. Dice que el sufrimiento y la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. O sea, todavía no acaba. Y después dice que produce la prueba esperanza. El resultado de tu dolor, mi dolor y el sufrimiento es esperanza. Yo espero en ti, Dios. Yo espero en ti, Dios. Y es diferente la esperanza a la expectativa. La expectativa es, Dios lo va a hacer de esta manera, y si no lo hace de esta manera me enojo. La expectativa es algo mucho más identificado. La esperanza se enfoca más en una persona, y Jesús es nuestra esperanza de gloria. ¿Sí me explico? Dolor y sufrimiento. Yo lo anoto porque cuando esté en momentos de dolor me voy a acordar de estas prédicas y de este versículo, lo voy a memorizar, y que tú lo subrayes ahí. Sí, es cierto, vimos en la iglesia que la tribulación, el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y tú mismo ve detectando, ¿estoy pasando la prueba? ¿Estoy en la prueba? ¿Esto está forjando más paciencia? ¿Está creando más perseverancia en creerle a Dios, en creer en Dios? Crea resistencia, perseverancia y paciencia. Por ahí escuché una frase: con Dios, cuando le crees, puedes resistir, persistir y no desistir. En Dios, cuando permaneces en Él, puedes resistir, persistir y no desistir. Tercero, ¿qué proceso espiritual produce el dolor y el sufrimiento? Humildad y dependencia de Dios. Humildad y dependencia de Dios. Vamos a 2 de Corintios 12:7. Humildad y dependencia de Dios. 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Siete al 10. 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y que me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Subraya esta parte. Pablo, escribiendo la carta de Romanos, todo el capítulo 12, empieza a explicar que tiene algo que es el aguijón en la carne. Algunos estudiosos han dicho que es una enfermedad, era una condición, no se explica específicamente, pero le causa el resultado particular de dolor y sufrimiento. Y él, al estarlo expresando en este versículo,
para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para no creerme demasiado espiritual, me fue dado un aguijón en mi carne, algo que pasó que hacía que mi humanidad se notara. Un mensajero de Satanás, fue algo, el dolor, el sufrimiento, como no es de Dios, me está manteniendo aquí y me está bofeteando, me está diciendo reacciona para que no me enaltezca en sobremanera. Y dice, respecto a la cual yo le pedí 3 veces a Dios. ¿Alguien le ha pedido a Dios más de 3 veces algo? Quítame este dolor, quítame este dolor, quítame este dolor, resuelve este problema, resuelve este problema, resuelve este problema. Ok, Pablo entiende muy bien eso que pasó y le ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en medio de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la debilidad, donde somos más vulnerables cuando estamos con dolor y sufrimiento. El poder de Dios se puede manifestar ahí. Por eso, ¿saben que hay mucha gente que con dolor y sufrimiento no clama a Dios? Está, me lleva, me pasa, me duele, a la goma todos, pero no clama a Dios. Ahora, que sea lo primero que podamos hacer nosotros, buscar a Dios. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué difícil nos la pones, Pablo. Me gloriaré en medio de mis sufrimientos y de mi dolor para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios, traigo una diarrea. No quiero ni siquiera estornudar, pero voy a orar por mi familia. Con todo y dolor hazlo. De hecho, esto es algo digno de admirar de la mayoría de las mujeres. Cierto o falso, mujeres se van a trabajar con todo y enfermedad. Hasta pueden estar lastimadas, incapacitadas y se van a trabajar. Sí se puedo. Y acá carga el niño y la mochila del niño, el niño de 7 años. Y tú dices, ¿cómo puede hacerlo? Porque en medio del dolor sacan fuerza. Benditas mujeres por eso, ¿no? Y los hombres dicen, yo no puedo. Mejor le pago a alguien para que lo haga. Pero la Biblia nos pide que nos gloriemos en Dios en medio de nuestro sufrimiento y que reposemos en nuestra debilidad. Dios, ¿por qué no me lo has quitado? Llevo todo el año con este dolor y este sufrimiento. ¿Por qué no me lo has quitado? Yo te diría, pues yo no sé, pero podemos hacer algo. Dios, mientras no me lo quites, que tu poder se muestre en mi vida. Con todo esto que está pasando en mi vida, en mi cuerpo. Y esto es una parte importante. Poder dejárselo a Dios. Dejárselo a Dios. Oye, pero ya se lo dejé varias veces y parece que me lo regresa. Déjaselo otra vez a Dios. Dios, pero ¿cómo que se va a perfeccionar el poder de Dios? Y después, no solamente dice, bástate con mi gracia, sino el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, ahí agrégale en dolor, en sufrimiento. Por amor a Cristo me gozo en eso. Qué loco es el evangelio. El evangelio te dice que en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de la persecución, en medio de la pelea familiar, el problema económico, el problema de salud, te dice que te goces. Suena loco, ¿no? Ni siquiera te dice gózate cuando haya terminado la prueba. No dice gózate cuando Dios te haya dado la victoria. En medio de eso, y parece Pablo que le gusta afirmarlo, dice en medio de las angustias, de las afrentas, de las necesidades, de las persecuciones, porque cuando yo soy débil, en ti soy fuerte. Soy fuerte cuando está esa debilidad, porque el poder de Dios se ve en mi dolor. Piensa cuál es la necesidad que tienes que te causa dolor y sufrimiento ahorita. Piensa cuál es la persecución. Probablemente no es una persecución física, pero te está persiguiendo la renta y no has pagado y es quincena y fue el buen fin para otros, pero para ti no. Te está persiguiendo la deuda. Tienes una debilidad y entonces sigues luchando con esa debilidad en una adicción y ya se volvió un dolor familiar. Afrentas, ¿con quién has peleado? Y tú dices, yo todavía que me fui a reconciliar, siguen con su cara,
En angustias, ¿qué te mantiene angustiado y que de repente nada más piensas en eso y te da el borborismo, el ruido en el estómago, o se te seca la boca, o nada más piensas en eso y dices, ay no, quiero dormirme y no pensar? Bajo estos, persecuciones, angustias, debilidades, afrentas, oremos en ese momento. Jesús, estas son nuestras afrentas, estas son nuestras necesidades, este es nuestro dolor y sufrimiento, y tú nos dices que tengamos gozo y que confiemos que en medio de nuestra debilidad podemos ser fuertes en ti, que nos baste tu gracia. Hoy, Dios, en oración te pido en este tercer punto que nos baste tu gracia, tu multiforme gracia, tu gracia, este regalo inmerecido en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Muéstranos cómo estar en sumo gozo. ¿Cómo estar en sumo gozo? Tráenos una idea a la cabeza, una imagen a nuestro corazón. Afírmanos esta palabra, arráiganos con tu Espíritu Santo. Cualquier debilidad, cualquier necesidad, cualquier dolor, persecución, afrenta, cualquier situación que esté causando un dolor en los aquí presentes o los que estén escuchando el audio, Espíritu de Dios, que podamos conocer que nos basta tu gracia. Tu gracia es suficiente para los que tienen ansiedad en este momento, para los que están viviendo en depresión, para los que tienen conflictos familiares, de pareja, con hijos, interpersonales, para los que están con un dolor físico, con una enfermedad. Dios, tu gracia todavía no la entendemos, pero la necesitamos. Necesitamos, y te lo pido y te lo clamo, así como cuando alguien está en dolor. Necesitamos de tu gracia en este momento. En este momento tú no haces oídos sordos ante esto, y que audiblemente lo podamos escuchar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu debilidad, porque eso es el poder del Evangelio. Jesús tomando el poder sobre la enfermedad, sobre el demonio, sobre los problemas, sobre el pecado. Que esta verdad del Evangelio la tengamos tan arraigada que podamos confiar en que tú nos das paz. Dependemos de ti, Dios. Que así sea. Abre tus ojos. ¿Vamos bien? Bástate mi gracia. Te vuelve a dar un dolor, me basta tu gracia, Dios. Dime qué hacer. Ya pido sabiduría, busco tener paciencia, pero me basta tu gracia. Aunque los médicos, aunque el SAT o aunque quien sea diga cualquier otra cosa, me basta tu gracia. Es la tercera. Vamos con la cuarta. Da esperanza. Da esperanza. La esperanza no defrauda a nadie, porque confiamos no en algo en lo particular, sino en Dios. Y este es el que hemos estado memorizando, Romanos 8:18. Romanos 8:18. Vamos a sacarlo. No voy a ser malo con ustedes, vamos a sacarlo. Porque este versículo, aunque no diga esperanza, te demuestra que hay una esperanza. Dios utiliza el proceso del dolor y sufrimiento para traer esperanza. ¿Y qué dice? Puesto que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que la aflicción, el dolor, la adversidad, el dolor de muela, la hemorroide, la enfermedad crónico-degenerativa, el problema económico, el problema familiar, esta aflicción se vuelve temporal y es diferente a la gloria venidera que va a venir. De hecho, yo investigando, por aquí lo tengo y se los voy a decir, me sorprendió porque esta investigación, ¿quieren que haya gente que no sienta dolor para nada? No tengo la imagen, no se las pasé a los de proyección, pero si quieren se las paso después. Olivia Farnsworth, una chica británica,
tiene 13 años. Tiene una rara condición genética llamada delección del cromosoma 6 a nivel neuronal. Y esto le impide sentir dolor, hambre o miedo. No percibe dolor y ponen su mano en el fuego y hasta que se está poniendo roja, ella no siente nada. Le aventaron un balón en la cara y como si no pasara nada. De repente, sus papás, por problemas económicos de llevarla al doctor, se divorciaron y ya no estaba triste. Y esta condición de no sentir dolor le impide conocer la vida. Ha tenido problemas con los amigos porque eso le ha provocado que no sea empática con otros. Ha perdido la sensibilidad corporal, pero eso le llevó a perder la sensibilidad también del hambre o del miedo. ¿Cuántos han tenido dolor de panza o de estómago por el hambre? Ella no lo ubica y puede pasar días sin comer. De hecho, así se dieron cuenta recién nacida que tenía un problema, porque no lloraba por el alimento. Dios permite el dolor físico para demostrar que hay una señal de algo, y particularmente el miedo. Se cruzaba las calles en Inglaterra sin verificar qué pasaba. En 2 ocasiones casi la atropellan y su mamá por eso la llevó ya al neurólogo, y fue apenas a los 13 años que encontraron esta condición que tiene esta chica, ¿no? Es el único caso hasta ahorita conocido en el mundo de esta combinación de síntomas: sin hambre, sin miedo y sin dolor. Si tú has dicho alguna vez, Dios, quítame el hambre, no, pues el hambre nos hace buscar a Dios, ¿sí o no? El hambre nos hace trabajar. Quítame cualquier dolor, pero hablamos de, hay ciertos dolores que traen satisfacción. ¿Se acuerdan cuando te truenas la espalda, cuando acabas de ir a defecar, cuando de repente te estiras bien y dices, qué rico dolor, y ya te puedes acostar, ¿no? Pero esta parte de no ser empáticos es el siguiente tema. ¿Sabías que además de darnos esperanza, el proceso espiritual que Dios utiliza para el dolor es darnos compasión y empatía? Este es el último punto. El sufrimiento Dios lo permite para que tengamos compasión y empatía. Compasión y empatía. Los que han estado alguna vez en el hospital cuidando a un enfermo saben que es cansado, ¿sí o no? Y hasta es incómodo acostarte o sentarte, ni te puedes acostar, a menos de que sea un super hospital, pero aún así es incómodo. Los que han estado enfermos y que nadie te pueda cuidar, ¿a alguien le ha pasado? ¿Que estás enfermo y nadie te puede cuidar? ¿Y que tienes que cuidarte tú sola, tú solo? Por eso, iglesia, y esto que quede grabado, si alguien está enfermo, enferma y requiere apoyo, quitémonos la pena y pidamos ayuda. Es porque me da pena pedirles ayuda. Somos hermanos en la fe. Por cuanto a uno de estos se lo hiciste a Jesús. Oye, no tengo quien me lleve al hospital o quien me esté cuidando. Cuidémonos los unos a los otros. ¿Quién ha recibido ayuda de alguien mientras estás enfermo? Y te dices, gracias porque por lo menos me ayudaste, me diste sopita, estuviste atento. ¿Alguien? A ver, levanta la mano, deja la mano arriba si has recibido ayuda. Todos los que han recibido ayuda pueden ayudar a otros. Y todos los que no hemos levantado la mano podemos ayudar a otros. No necesitamos pasar por ansiedad para ayudar a alguien con ansiedad, ¿sí o no? No necesitamos tener una problemática para ayudarles. Hay muchas formas de ayudar. Probablemente mi cuidado a una embarazada es muy diferente al que otra embarazada le diga, yo te ayudo con esto, ¿no? Pero podemos ayudarnos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Acompáñame por favor a 2 de Corintios. Vamos por allá, capítulo 1, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Compasión y empatía. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gracias. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
padres de misericordias. No solamente se queda en misericordia, sino Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas. ¿Nos consuela en la ansiedad? Sí. ¿Nos consuela en la pérdida de empleo? Sí. ¿Nos consuela en medio de la pérdida de algún miembro físico? Sí. ¿Nos consuela en medio de la pérdida de una relación interpersonal? Sí. ¿Para qué nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, sufrimiento, dolores? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier sufrimiento, tribulación, dolor. Nos consuela para que demos consuelo a otros. Ay, Dios, yo no quiero ser tu instrumento. Y hasta hay un meme que dice: ay, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Y uno dice: yo ya no quiero ser su guerrero. Pues, ¿qué crees? No, Dios les da sus mejores batallas a quien sabe que puede confiar en Él. Oye, Dios, pero no quiero consolar a otros, no quiero ser tu instrumento para bendecir a otros. Si me duele, ¿ves que me duele esto que está pasando? Se está yendo al infierno mi hijo. ¿Y cómo quieres que yo hable a otros padres que sus hijos se están yendo al infierno? Mi matrimonio se está desmoronando. ¿Cómo quieres que yo sea ejemplo a otros matrimonios? Dios, ¿no ves? Mi capacidad física es limitada. ¿Cómo quieres que yo dé una sonrisa y en medio de la sonrisa decir: yo amo a Jesús y confío en Él porque mi cuerpo no puede? La misma consolación con la cual el Dios de toda misericordia, el Dios de toda consolación nos consuela, nos la da para que la demos a otros. Me ha tocado ver gente que ha orado por gente enferma y ellos siguen enfermos. Y es ahí donde uno dice: ¿cómo es que tú sí los sanas a ellos y yo sigo con la misma situación? ¿Alguna vez te ha pasado? Tú oras por alguien en tu situación similar, ellos, Dios parece que sí los escuchó, los sana, les resuelve, y a ti no. ¿Alguien le ha pasado eso? Sí, no te va a pasar. Porque el Dios de toda consolación nos la da para que la demos. Nosotros hemos orado 11 años por gente para que tenga hijos y tiene hijos, y nosotros, pero el mismo Dios de consolación nos da consuelo. Y los que tienen hijos oran por nosotros. Y eso es parte de avanzar. La situación crítica, dificultad, el dolor, el sufrimiento que tienes, yo te invitaría a que tú digas: Dios, esto me va a llevar a ser más empático y a ser más compasivo. Guíame, Dios, a hacer lo correcto. Y lo correcto es que consueles a otros. Quiero concluir con lo siguiente: 5 cosas que produce espiritualmente el dolor y el sufrimiento. Madurez y carácter, 1. Paciencia y resistencia, es el número 2. Tercero, humildad y dependencia de Dios. 4, esperanza, una esperanza firme. Y 5, compasión y empatía. Te podría hablar de más personajes bíblicos, pero eso lo vamos a ver en otra entrega. David vivió sufrimiento, persecución, quebranto y aprendió a adorar en medio del dolor. Por eso tenemos todos sus salmos. José vivió traición de su familia, esclavitud, lo vendieron y todavía lo acusaron falsamente y estuvo sufriendo en la cárcel. Jeremías lo metieron en la cárcel por hacer lo correcto delante de Dios. Jesús fue traicionado y crucificado, y hablábamos en la primera sesión, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. La ansiedad que tú has sentido alguna vez se la sintió más, a tal grado que le salió sangre en lugar de sudor. Que se sintió abandonado por el Dios que nunca lo había abandonado. El dolor es un horno donde la fe se purifica y el carácter se fortalece. Y tenemos que aprender a escuchar esto. Entonces yo voy a hacer lo siguiente: ya oramos en lo individual, pero ¿sabías que el dolor, y eso es lo que vamos a seguir hablando en la siguiente sesión, lo podemos llevar más fácil cuando estamos acompañados? Esto es lo que hace la iglesia, y quiero tomar mis últimos 5 minutos en esto.
No todos sabemos qué dolor y qué sufrimiento tenemos, pero sí conocemos que el Dios de toda consolación nos puede abrazar y cuidar. Aquí te voy a pedir que cierres tus ojos un momento y que esta misma consolación que Dios te está dando, te dará y está produciendo en ti, la puedes dar en otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, llevar las cargas los unos de los otros, y así cumplimos la ley de Cristo. Orar los unos por los otros, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, dice la Escritura.